Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrea Herrera García. Soy psicóloga, maestra en psicología, doctorante en psicología y el tema del día de hoy que vengo a presentar es generalidades de la adherencia. ¿Qué vamos a abordar en esta ponencia? 4 puntos principales. El primero de ellos es por qué es importante hablar de adherencia en el contexto de pacientes con dolor crónico. El segundo punto tiene que ver con definiciones y conceptos relevantes a este problema de atención. El tercer punto tiene que ver con problemas asociados y las conclusiones a las cuales podemos llegar. A partir de la inversión de la pirámide poblacional y de la transición epidemiológica, hoy por hoy tenemos una proporción muy importante alrededor del mundo de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos que el principal objetivo de los tratamientos de estos padecimientos tiene que ver con el control de los síntomas, con mejorar la calidad de vida mediante la farmacología, pero también con cambios en el estilo de vida. Cualquiera que haya tenido un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa conoce que no son sencillos los cambios. Conoce que la adherencia terapéutica es uno de los principales problemas clínicos de la atención en este grupo de pacientes con enfermedades crónicas. De hecho, la literatura científica nos habla de que el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas tienen problemas de adherencia. Y esto mismo, pues, se ve reflejado en la práctica clínica, ¿no? Yo siempre le he comentado a mis alumnos de medicina que por más buen médico que uno sea, que ustedes sean, por más guías de práctica clínica y excelente práctica clínica que tengan, si el paciente no se toma lo que ustedes le prescriben y hace los cambios en su estilo de vida como se lo han prescrito, pues la realidad es que no van a obtener esos resultados clínicos que se esperan. Cuando estamos hablando del dolor crónico, tenemos que hablar sobre su prevalencia. Y sabemos que alrededor del mundo, el 30.3% de personas tienen dolor crónico, con una desviación estándar de 11.7. En el contexto de nuestro país, 29 millones de mexicanos experimentan dolor crónico. Estas cifras son mucho más elevadas que otros padecimientos. La realidad es que el dolor en agudo es la principal razón por la cual las personas asisten a una consulta médica, a un servicio de urgencias, y que como experiencia crónica, el dolor crónico es una experiencia que comparten muchas personas alrededor del mundo y en nuestro país. También sabemos que es una enfermedad que afecta directamente la funcionalidad de nuestros pacientes, la economía de nuestros pacientes y su calidad de vida. En particular, en 2017 se identificó que el dolor crónico es la primera y la segunda causa de años perdidos por discapacidad. Esto quiere decir que a partir de tener dolor de espalda baja o migraña, los pacientes salen antes del trabajo y pierden, por tanto, ciertas prestaciones económicas, dejan de ir a trabajar, pierden sus trabajos, tienen que quedarse en cama, tienen que depender de otras personas en esas crisis de dolor. Esto es una consecuencia muy importante para los pacientes y es algo que hay que considerar a la hora de estar pensando en que necesitamos trabajar en la adherencia para que puedan tener una mejor funcionalidad y una mejor calidad de vida. Sin embargo, la literatura científica sugiere que el 30% de los pacientes con dolor crónico tiene problemas de adherencia terapéutica. Lo que se ha reportado es que quienes tienen un incremento de la ingesta de fármacos, es decir, que toman más de los fármacos prescritos, pues tiene que ver con cuestiones relacionadas a la ansiedad y al uso y abuso de sustancias, pero quienes toman menos de los prescritos, la conducta de tomar menos medicamentos de los que el médico prescribió se asocia al miedo que llegan a experimentar a los efectos secundarios. Y bueno, cuando hablamos de adherencia, hay en la literatura científica 3 conceptos importantes a considerar: adherencia terapéutica, adhesión terapéutica y cumplimiento terapéutica. Las diferencias entre estos 3 conceptos son bastante pequeñas, pero en mi opinión pueden aportar a la comprensión de qué hablamos cuando hablamos de adherencia terapéutica. Además, si ustedes están interesados en explorar este tema,
en leer literatura al respecto, en investigar al respecto, pues es importante que sepan que encontrarán información sobre la prevalencia y sobre datos epidemiológicos con estos tres conceptos. La adherencia terapéutica se define como el grado de cumplimiento del paciente. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a tomar medicinas, en cuanto a seguir una dieta o introducir cambios en el estilo de vida. Y estos cambios en el comportamiento del paciente corresponden a las indicaciones o recomendaciones del profesional de la salud. Esta definición fue prescrita por la OMS y es la definición pues que rige este tema, ¿no? Es como la principal definición que hay al respecto. Sin embargo, hay algunas críticas a este concepto al considerar que el concepto habla más de una cualidad o de algo que se tiene o no se tiene, más que de un comportamiento como tal. Por eso han habido algunas propuestas desde las ciencias del comportamiento en las que se propone cambiar al término adhesión terapéutica, porque la adhesión terapéutica nos habla de una acción concreta que el individuo tiene que hacer para poder lograr ciertos resultados clínicos. La adhesión terapéutica se define como el conjunto específico de conductas de salud cuyos criterios de logro corresponden a las instrucciones del personal de salud que producen una mejoría o control de los resultados clínicos y en la calidad de vida del individuo, que puede medirse y evaluarse de manera multimetódica y continua, dada la naturaleza variable y multifactorial del comportamiento y de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la adhesión terapéutica es algo que puede medirse, es una conducta y que como toda conducta puede ser observable y sujeta a ser medida. Cuando nos habla de criterios de logro, ¿a qué se refieren? Que tenemos que ponerle a los pacientes metas concretas. No le vamos a decir, hidrátate más, le vas a decir cuántos vasos de agua tiene que tomar a lo largo de un día. Ese sería el criterio de logro, algo específico, medible y alcanzable para tu paciente. Cuando tú le prescribes un medicamento, no le prescribes el medicamento en la receta únicamente mencionando qué medicamento se va a tomar, sino que debes de prescribir el horario en el que se lo debe de tomar, la dosis en que se lo debe de tomar, a lo mejor alguna indicación en relación a los alimentos, si es antes, si es después, la posología, en fin. Hay una serie de indicaciones que serán estos criterios de logro que son medibles y que el paciente puede de manera muy concreta identificar, bueno, que de aquí a la próxima consulta tiene que seguir esta instrucción muy concreta. Además, creo que aquí resalta, y me parece que es algo bastante adecuado, resalta que lo que se busca con esta adhesión a las recomendaciones del equipo de salud es mejorar la calidad de vida de la persona, el control de síntomas, tener buenos resultados clínicos. Y eso creo que es algo que, pues, que le agrega a esta definición o a este concepto que estamos en este momento comentando. El tercero de las definiciones, el cumplimiento terapéutico, se define como el grado en el que el paciente sigue las instrucciones y prescripciones del profesional de la salud o el grado en que su comportamiento o actitud es igual a las recomendaciones del profesional. Esta es una definición que se utiliza en la literatura científica. De hecho, si ustedes buscan en PubMed el MESH para identificar todos los artículos que tienen que ver con esta temática, van a ver tanto adherencia como cumplimiento terapéutico. Sin embargo, dentro de la psicología no consideramos que sea un concepto pues útil en términos de evaluación, en términos de investigación, porque destaca un carácter pasivo del paciente en el que únicamente sigue instrucciones y que destaca algo que es la actitud, esta disposición a nivel conductual, afectivo y cognitivo de hacer una conducta. Y quienes conocemos de las leyes del comportamiento, quienes conocemos de las variables que están involucradas en el cambio de comportamiento y en la adherencia terapéutica para la farmacología o para los cambios en el estilo de vida, sabemos que es mucho más complejo que la simple actitud, ¿no? Tu paciente
se toma o no el medicamento no por una cuestión necesariamente actitudinal, tiene que ver con muchas otras variables que vamos a ver más adelante. Estos tres conceptos son utilizados en la literatura científica, quizás el más apropiado por estas cuestiones relacionadas a su capacidad de ser medible, observable y por tanto que le podemos dar un seguimiento puntual, sería el concepto de adhesión terapéutica. Sin embargo, a lo largo de la presentación hablaré de adherencia terapéutica como este concepto general en relación a la ingesta de medicamentos y también al cambio en el estilo de vida de sus pacientes con dolor crónico. Y bueno, hay en la literatura muchas clasificaciones sobre la adherencia terapéutica. Quizás la primera que yo les podría comentar tiene que ver con la intencionalidad de esta adherencia o no adherencia, ¿no? Cuando decimos que el paciente no se está adhiriendo y que es intencional esta no adhesión al tratamiento, implica que hay distintas variables que estaban dentro del control del individuo, es decir, podía comprar sus medicamentos en las farmacias cercanas a su casa, estaban los medicamentos, inclusive el propio paciente tiene los medicamentos porque el hospital se los proporciona, por ejemplo, tiene la capacidad de comprender, leer, escribir y la capacidad de comprender la instrucción que tú le diste, ¿no? Y sin embargo, por creencias personales, por miedo a los efectos secundarios, por una serie de motivaciones múltiples, el paciente decide no tomarse el medicamento. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que no tienen que ver con variables que estén dentro de su control, sino hay variables externas que influyen para que no se tome el medicamento. ¿Cómo qué situaciones? Pues bueno, justamente, pues pudiera ser que no tenga dinero para comprar el medicamento que le has prescrito, pudiera ser que no haya en existencia el fármaco que tú prescribiste, pudiera ser que el paciente no sabe leer y escribir y tú no te diste cuenta de eso durante tu consulta y por tanto le diste una prescripción escrita que para nada coincide con sus habilidades y que no está adaptada a sus habilidades, por tanto no puede seguirlas, ¿no? A lo mejor pudiera haber alguna situación relacionada con la atención y la memoria durante la sesión. Si, por ejemplo, en tu consulta tú diste una mala noticia, hay una respuesta emocional elevada afectando directamente a la atención de tu paciente y a la memoria de tu paciente respecto a ese día, a esa circunstancia, probablemente esas variables cognitivas interfieran con la precisión con la que tu paciente se tome o no el medicamento. De acuerdo con la OMS, la adherencia se compone de 5 factores principales. Estos factores se dividen en factores socioeconómicos, factores asociados al sistema de salud o a los profesionales de la salud, factores de la enfermedad, factores del tratamiento y factores del paciente. Cuando hablamos de factores socioeconómicos, pues precisamente nos referimos a aspectos como los costos, ¿no? Hay medicamentos que son sumamente costosos y que aunque pudieran ser que son la primera línea de tratamiento, difícilmente tu paciente lo puede pagar, ¿no? Hay que considerar estos aspectos para entonces prescribir algo que sea adecuado para el dolor que está experimentando en este momento, para el padecimiento de dolor que está experimentando, pero que puede ser costeable para nuestro paciente. También en el analfabetismo, ¿no? Como ya bien decíamos, tu paciente puede no saber leer por deshabilidad social, responderte a todo sí en la consulta, no hacer sus preguntas durante tu consulta. Tú muy contento le das su prescripción, te quedas satisfecho con tu intervención, sin embargo, al llegar a casa, el paciente no sabe qué hacer con eso, ¿no? Aquí, bueno, hay una serie de recomendaciones que mis compañeras más adelante van a poder abordar. La cuestión relacionada, por supuesto, a la pobreza, el apoyo social. Imagínense que es un paciente que está postrado en cama por el dolor. Es un paciente que necesita necesariamente del apoyo de otros, pero ¿qué tal si esta red de apoyo para la compra del fármaco, para la gestión de una alimentación saludable y para la preparación de los alimentos, para el cambio en el estilo de vida, pues
a lo mejor esa red de apoyo es limitada y es disfuncional. Y eso va a afectar directamente a la adherencia que tenga tu paciente. Así también como el transporte, ¿no? Si estamos considerando que el que tu paciente asista a tus citas, que vaya a los estudios que le has pedido, ¿no? Y si consideramos que el paciente vive a 5 horas del hospital, porque en nuestro país el sistema de salud está centralizado y si necesita de un procedimiento, por ejemplo, de intervencionismo, únicamente va a ser quizás aquí en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues bueno, hay que considerar el transporte, ¿no? ¿Qué tal si no tiene para el transporte? ¿O qué tal si ese transporte implica 5 horas estar en 3 camiones distintos con mucho dolor, lo cual puede empezar a contrarrestar la motivación para ir a esa cita al médico, a este procedimiento médico? En cuanto a las variables asociadas al sistema de salud y a los profesionales de la salud, ojo, la relación médico-paciente, la relación entre el paciente y los profesionales de la salud es trascendental para la adherencia terapéutica. Es una de las principales variables que la literatura científica nos ha reportado, porque la realidad es que está el establecimiento de una relación de confianza, de una relación de colaboración en la que el médico no actúa desde un modelo paternalista, sino desde un modelo deliberativo en el que me ayuda a tomar decisiones que son acertadas para mi salud, en las que considera que son importantes mis preocupaciones, mis deseos, mis intereses, mis prioridades, pues sin duda me va a alentar a que yo pueda seguir esta prescripción, ¿no? Hacer este cambio en mi alimentación, hacer actividad física o, en todo caso, tomar los fármacos que me esté indicando. Así también es importante la educación al paciente. Aquí el equipo de enfermería son quienes en conjunto quizás con el equipo médico, inclusive con el equipo de psicología, nos ayudan a educar al paciente en tanto a, pues bueno, qué implica vivir con dolor crónico. ¿Qué implica la fisiopatología en términos o rasgos muy generales? Por ejemplo, la teoría de la compuerta, de manera muy general, para que el paciente entienda que hay algunas cosas que pueden incrementar su dolor y que pueden decrementar su dolor, y que una de esas cosas que puede ayudar a decrementar el dolor, pues tiene que ver con cambios en el estilo de vida o con el consumo de sus fármacos. Así como lo que ya les decía yo, esta centralización característica de nuestro país, de que la mayor parte de los servicios de salud pública están concentrados en las grandes ciudades, ¿no? Y eso para los pacientes que son de provincia, para los pacientes que no son de esas grandes ciudades, pues resulta bastante complicado gestionar la atención en salud y continuar en esa atención en salud. ¿Qué características de las enfermedades pues pueden estar ahí influyendo en la adherencia de los pacientes? Pues la cronicidad, ¿no? Es muy distinto que yo te diga, bueno, tienes que tomarte este fármaco que implica que lo tomes después de desayunar y a lo mejor lo tienes que tomar exactamente a esta hora y después de tantas horas tienes que tomar este otro medicamento, pero este esquema de tratamiento va a ser solo por 2 semanas, en lo que a lo mejor este antibiótico da su efecto, ¿no? Nos da los resultados que esperamos. Sin embargo, cuando le estamos pidiendo a una persona que tenga una serie de cambios y que estos cambios los mantenga a lo largo del tiempo, muy probablemente por el resto del de su vida, pues implica una dificultad mucho mayor. Y además, otra cosa que influye en la adherencia de los pacientes es cuando las enfermedades tienen pocos o nulos síntomas hasta cuando hay complicaciones. Piensen ustedes, por ejemplo, quizás en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, quizás en las primeras etapas, ¿no? Tú lo detectaste a muy buen tiempo y quizás los síntomas no son tan evidentes como cuando el paciente ya está en una etapa mucho más avanzada, ¿no? El no tener síntomas tan claros es algo que a los pacientes les lleva a considerar que quizás no es tan necesario el fármaco que están consumiendo. De ahí que sean cosas que debemos de considerar y advertir a los pacientes
que aunque no tenga tantos síntomas, o lo que no queremos es llegar a ese descontrol, ¿no? Así también, por ejemplo, en algunos padecimientos de dolor, bueno, qué bueno que no ha estado teniendo síntomas, digamos, crisis de dolor, pero eso no significa que no va a haber en el futuro crisis de dolor, de ahí que tenga que tomar un medicamento de manera continuada para que esto no llegue a ese descontrol. Como variables del tratamiento, pues la complejidad del tratamiento. Piensen ustedes en los primeros esquemas de VIH, que eran bastante complejos para los pacientes. Ahora piensen ustedes que nuestros pacientes con dolor crónico pues tienen múltiples patologías, lo cual implica tomar múltiples medicamentos, cada medicamento con a lo mejor sus prescripciones. Si hay un cambio en el estilo por ejemplo, de la alimentación, pues las particularidades, ¿no? A lo mejor tiene unas ciertas señalizaciones por la diabetes, pero otras relacionadas con alguna enfermedad endocrina. Entonces, la realidad es que se va haciendo bastante complejo para los pacientes. La duración del tratamiento, la falta de beneficio inmediato, es decir, si yo estoy consumiendo medicamento, pero no veo de manera inmediata, ni siquiera a lo mejor a mediano plazo, un cambio sustantivo en los síntomas que estoy percibiendo en mi calidad de vida. Por supuesto que esa es una variable que interfiere en la adherencia terapéutica. Los efectos secundarios, si son muy grandes, si son muy desagradables, si el paciente no los conocía, no se los esperaba, si en su momento son muy intensos, pudieran a llegar a afectar la adherencia terapéutica. Por eso es importante primero psicoeducar al respecto y en segunda instancia, pues si es posible ir aumentando la dosis poco a poco y estar muy atento a estas situaciones y atender los efectos secundarios, no darlos como por sentado, no darlos por hecho e ignorarlos, sino atenderlos para que no afecte la adherencia terapéutica, así como la interferencia del tratamiento con la vida. Es decir, piensen en los pacientes que tienen diálisis, hemodiálisis, ¿no? La interferencia con la vida es muy, muy grande. Los pacientes con dolor crónico que están postrados en cama, pues también la interferencia será bastante grande. Y variables del paciente, aquí sí, pues tiene que ver con la perspectiva o lo que el paciente cree y sabe sobre el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Si es un paciente que está en contra de la medicina alópata o que es un paciente que a lo mejor cree que echándole ganas se va a quitar, ¿no? O a lo mejor pidiendo mucho y únicamente pidiendo mucho a un ser superior ese alivio, esa va a ser la forma de curación, de llegar a una curación, pues bueno, ahí difícilmente vamos a tener un paciente que se adhiera a nuestro tratamiento, ¿no? O sea, tenemos que hacerles ver que pues hay una serie de conductas de manera activa que tienen que realizar para poder tener una mejor calidad de vida. Que nuestro paciente tenga algún tipo de problemas sensoriales o deterioro intelectual también puede estar interfiriendo. La conciencia de enfermedad, es decir, qué tanto le ha dado el golpe al diagnóstico, sabe qué implica este diagnóstico, sabe el pronóstico, sabe qué implica vivir con una enfermedad crónico-degenerativa, las creencias, preocupaciones y emociones negativas asociadas al tratamiento que pueda llegar a tener. Como pueden ver en esta diapositiva, adherirse o no a un tratamiento, tomar el medicamento como me lo prescribieron, hacer cambios en mi alimentación, hacer actividad física, implica mucho más allá de la fuerza de voluntad de nuestro paciente y de la actitud de nuestro paciente. ¿Qué problemas de adherencia terapéutica se han reportado en la literatura? Podemos clasificarlos en varios aspectos. Los primeros dos, quizás, tienen que ver con el momento en el que se presenta estos problemas de adherencia, que es, por ejemplo, al inicio, que le cuesta trabajo arrancar el tratamiento, que tú lo viste en esta primera consulta, le prescribiste y a tu segunda consulta te dice que crees que no lo he iniciado porque me da miedo la morfina, no lo he iniciado porque qué tal si me vuelvo adicto, etcétera. Durante la parte media de ese tratamiento, es decir, ya después de unos meses de haber iniciado el tratamiento, que suspenda el tratamiento, por ejemplo, o que no se lo tome de la manera adecuada, o hacia el final de ese tratamiento, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás en este plan de destetar a tu paciente de cierto medicamento y en vez de hacerlo de manera progresiva, como tú lo has indicado, el paciente a lo mejor lo hace de manera tajante, ¿no? Teniendo efectos secundarios bastante aversivos. Y la otra clasificación que hay
tiene que ver con el tipo de suspensión, es decir, tu paciente puede abandonar por completo la prescripción que tú le has dado o lo puede hacer de manera parcial, en tanto a lo mejor sí está haciendo los cambios en el estilo de vida, pero no se está tomando el fármaco, o se está tomando el fármaco pero no es como debería. Justamente en relación a estos otros problemas de adherencia terapéutica que podemos ver, pues una ingesta incorrecta. No es que no se esté tomando el fármaco, no es que no esté haciendo estos cambios en el estilo de vida, pero a lo mejor la dosis que está tomando es diferente a la que tú le prescribiste porque se confió de su memoria. Mi papá tiene Parkinson y en una consulta que llegó con su neuróloga, justamente le pasó eso, ¿no? En vez de checar su prescripción, lo que hizo fue confiarse de su memoria y él pensaba que tenía que tomar un cuarto de su medicamento cuando tenía que tomar una pastilla entera. Entonces, durante 4 o 5 meses estuvo tomándose un cuarto de la dosis prescrita. El horario, hay medicamentos para los cuales no es tan importante el horario, pero hay otros para los que sí, o a lo mejor ustedes lo prescriben con horario por una cuestión de formación de una rutina de vida, para que sea más en automático esto. Entonces, a lo mejor el horario en el que se le está tomando, pues es diferente. Las indicaciones de la toma, si es, por ejemplo, ya les decía, con alimentos, sin alimentos, con jugo, que con leche, que con esto y con sin, toronja, en fin, ustedes sabrán más de esta parte como farmacológica, pero bueno, a lo mejor esas indicaciones como muy precisas no las están siguiendo al pie de la letra, ¿no? Y la consistencia, es decir, que haya días o que normalmente sí se esté tomando el medicamento, que normalmente sí esté haciendo estos cambios en el estilo de vida, pero haya días en los que tenga omisiones por olvidos, por situaciones como de organización de tu vida, no sé, piensen quienes toman medicamento, pues que tienen que preparar hasta cierto punto el hecho de si voy a salir de casa y me voy a ir de viaje, tengo que llevar una cierta cantidad de pastillas, pero resulta ser que a lo mejor uno de mis medicamentos es un medicamento controlado y pues tengo que prever esa situación, pero mi consulta con con mi médico tratante es hasta dentro de un mes. ¿Cómo le hago para conseguir esos medicamentos que a lo mejor ya no tengo, ¿no? Además de esto que les estoy comentando, otros errores en la ingesta puede ser, por ejemplo, el uso de un medicamento pues contraindicado, ¿no? O sea, que por alguna situación como muy puntual se haya tomado un medicamento que haga un efecto, digamos, ahí que choque directamente y que interactúe con el medicamento que ustedes le han prescrito, o que fulanita de tal le dijo a esa paciente que le recomienda, además de lo que tú le recomendaste, tomarse este medicamento o este remedio herbolario y resulta ser que tiene un impacto directo en el hígado del paciente. Uso y abuso de sustancias, si llega a haber el uso errático de los medicamentos, es algo que hay que evaluar, sin duda, y sobre todo en el contexto pues del manejo de opioides, ¿no? Esto no nos debe de llevar a una opioidofobia y no prescribir opioides cuando son necesarios, pero sin duda es importante evaluar el uso errático de los medicamentos y que el medicamento que se esté tomando nuestro paciente pues haya caducado. Así también, los problemas relacionados con la adherencia en cuanto al estilo de los cambios en el estilo de vida, pues la verdad es que integrar conductas de salud es complicado para nuestros pacientes, así también como evitar conductas poco saludables. Piensen ustedes en los pacientes que llegan a tener, por ejemplo, un diagnóstico de diabetes y que, pues sí, se están tomando su medicamento hasta donde les es posible, pero resulta ser que van a la iglesia y les ofrecen un tamal y no saben cómo rechazarlo, porque hay un déficit de habilidades sociales importantes. Y bueno, otros problemas de adherencia tienen que ver con la asistencia a las citas, a los estudios o a la referencia a otros profesionales. A lo mejor tú cachaste que hay problemas de atención psicológica o psiquiátrica que son importantes atender y lo referiste primero al servicio de psicología de tu hospital, pero llega tu siguiente consulta y te dice que no ha ido, pues porque no cree en la psicología o porque cree que echándole ganas ya todo va a estar bien, ¿no? O a lo mejor lo referiste a rehabilitación, pero no ha tenido dinero tu paciente, en fin. O sea, si se fijan, es mucho más complejo de lo que a lo mejor en un primer momento nos imaginamos este problema. Y bueno, ¿qué impacto va a tener en nuestro paciente? Pues el impacto más claro que va a tener la poca adherencia terapéutica o una mala adherencia terapéutica va a ser en relación a los resultados clínicos que tenga y por tanto la calidad de vida, ¿no? Ya decía desde un inicio, puede ser el mejor médico y estar
súper actualizado con las guías de práctica clínica más recientes, pero si tu paciente no hace las prescripciones que tú dices como tú las dices y tomando en cuenta sus preocupaciones y sus consideraciones, lo que es importante para él, difícilmente va a mejorar esos síntomas clínicos, probablemente progrese la enfermedad, tenga un peor pronóstico, su calidad de vida disminuye. Además, ojo, si estamos hablando de que este paciente tiene una baja adherencia terapéutica, está teniendo descontrol del padecimiento de dolor crónico, pues resulta ser que va a venir más veces a urgencias, ¿no? Y entonces va a ser más costoso para él porque implica transporte, porque implica medicamentos que le prescriban en el servicio de urgencias e implica pagar el servicio de urgencias. Y para el sistema de salud, pues también va a ser más costoso, ¿no? La idea es que este tipo de padecimientos, pues podamos tener un manejo ambulatorio digamos, eh, en el mejor de los casos. Entonces, aquí va también a impactar directamente en esta parte de los gastos directos e indirectos. Con gastos directos de salud me refiero a los derivados del medicamento y las hospitalizaciones y las intervenciones de dolor. Con gastos indirectos de salud me refiero a los asociados a la pérdida de ingreso económico, me refiero también al transporte, a lo mejor a el ausentismo laboral, la pérdida del trabajo y todos estos otros gastos, ¿no? Entonces, el impacto es importante, es considerable tanto para el paciente, para su familia, pero también para el sistema de salud. De ahí que sea importante abordarle. Y bueno, en conclusión, como hemos podido ver a lo largo de esta presentación, la adherencia es un problema multifactorial que va mucho más allá de la fuerza de voluntad o de la actitud de nuestro paciente. Implica el desarrollo de patrones complejos de conducta y se promueve dentro de la relación médico-paciente. De ahí que sea muy importante que en la formación médica se aborden estos temas desde esta primera clase de psicología médica, pero también a lo largo de la formación de residencias médicas y posteriormente en la educación continua de los médicos y de las enfermeras, de los rehabilitadores, de los nutriólogos, de todo el equipo de atención, pues para poder tener un buen control de los padecimientos de nuestros pacientes y brindarles una buena calidad de vida. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandra Maza y yo le voy a dar continuidad al tema de la adherencia, que ya la doctora Nancy Rangel y la maestra Andrea Herrera han platicado un poco de las generalidades. A mí me toca hablar un poco de este tema de la adherencia al tratamiento en el personal de salud. Un poco la pregunta y la reflexión, ¿qué pasa cuando el médico se enferma? Muy bien. Ya les han compartido en las dos charlas anteriores mis compañeras sobre la definición de adherencia al tratamiento, los factores que están involucrados para que un paciente se adhiera o no a un tratamiento médico de alta complejidad, como la mayoría de nuestros pacientes suponen, y vamos entendiendo que la adherencia implica una gran complejidad, una complejidad para el paciente, es un reto para el profesional de la salud, para la familia. Y en esta complejidad también surge o se pone más compleja cuando somos nosotros como personal sanitario los que nos enfermamos, ¿no? Que insisto, esta es un poco el objetivo de mi intervención, llevarlos a esta reflexión, llevarnos a la reflexión de qué pasa cuando nosotros como personal sanitario nos enfermamos. Voy a hablar del término médico, ¿no? O sea, qué pasa cuando el médico se enferma y los doctores, pero sé que aquí estamos en este foro psicólogos, trabajadores sociales, no solo médicos, enfermería. Todos somos médicos en esta conferencia. Quiero que nos ubiquemos en este papel, en términos de que todos somos personal sanitario y la mayoría de estas respuestas de las que hoy voy a presentar nos pasan a todos. Ok. ¿Qué pasa cuando el médico enferma? Pues nos hemos encontrado como algunas cosas interesantes. Se han hecho estudios, ¿no? De qué pasa cuando el personal sanitario se enferma. Pues nos encontramos que para los médicos es difícil enfrentar la enfermedad como pacientes, porque hay muchos factores involucrados, pero uno de los primeros es porque cuesta mucho trabajo aceptar el cambio de identidad.
Pareciera ser que a la hora de enfermarnos se pierde la identidad, y esta identidad muy empoderada del ser médico o del ser personal sanitario. Hay una creencia colectiva en la sociedad, ¿no?, de que los médicos nos enferman, entonces también podremos caer en esa ironía de cómo es que el médico se está enfermando. Nos pasa a todos, creo que a la mayoría de las profesiones, que cuando un abogado necesita un litigio, cuando un economista entra en quiebra, inclusive nosotros como profesionales de la salud mental, ¿qué pasa cuando requerimos atención psicológica o psiquiátrica, ¿no? Hay como un castigo por la sociedad. Entonces, primero le cuesta trabajo al médico quitarse la identidad de como médico y aceptar el papel de enfermo, pero también la sociedad lo castiga un poco. Hay insisto, una ironía de cómo es que se está enfermando. Pero sí, todos aquí, personal sanitario no, somos humanos, y nuestra única condición de humanos es que somos mortales, y en la mortalidad implica que nuestra vida se va deteriorando poco a poco, y eso también está implicado en un enfermar. Se ha encontrado, por ejemplo, que el personal sanitario, los médicos, al igual que el resto de las personas, cuando hay presencia de un diagnóstico complejo, de una enfermedad compleja, somos simples mortales. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al dolor, igual que todos. Hay un riesgo y un temor ante este riesgo de la incapacidad, de ya no poder seguir ejerciendo, de no poder seguir haciendo lo que hacemos. Hay un miedo a la muerte, insisto. Ante una enfermedad compleja, ante un diagnóstico complejo, todos nos acercamos a nuestra mortalidad, nos acercamos a tomar conciencia de esto que en la medicina luchamos y combatimos todo el tiempo, ¿no? A la muerte, pero es lo único que tenemos seguro. Y cuando enfermamos, nos acercamos un poquito más a la muerte. Entonces, justo como vemos aquí, estos temores al dolor, a la incapacidad, a la muerte, pues justo nos ponen en la misma condición que nuestros pacientes. Pasamos por los mismos procesos. Se ha encontrado también que a los médicos están investidos o creen que hay un investimiento de invulnerabilidad, en términos de por ser médicos no se van a enfermar, como si hubiera este pensamiento mágico de que los médicos no se enferman, de que la bata los protege inclusive un poquito. Pero no hay nada más falso que esto, ¿no? Insisto, somos humanos. También se ha encontrado que existe como esta falacia de la sabiduría del sano, porque el médico sabe, no se va a enfermar, como si el conocimiento nos protegiera de algo. El conocimiento inclusive se ha encontrado que en los médicos, en el personal sanitario, el enfermar puede ser un arma de doble filo. Entonces, estos son factores que hacen complejo que cuando haya un médico enfermo, se adhiera al tratamiento. Ya empezamos a ver un poco la complejidad de esto, ¿no? O sea, no solo es complejo que los pacientes adhieran, sino también va a tener que ver con qué perfil tiene nuestro paciente que tenemos enfrente. Y muchas veces nos vamos a encontrar a colegas enfrente de nosotros. ¿Qué se ha encontrado cuando el personal sanitario se enferma? Bueno, nos hemos encontrado de manera general estas respuestas. La mayoría de las veces se subestiman o se trivializan los síntomas. Entonces estamos como en esta fase de, no es cierto, no, este síntoma puede ser tantas otras cosas y no le damos la importancia. Llegan a adoptar la mayoría conductas distintas a las que les aconsejan a sus pacientes. La mayoría cae en la automedicación. Y es lo primero que le decimos a los pacientes que no hagan, que no se automediquen. ¿Y quién creen que son los primeros en automedicarse? Los médicos y el personal sanitario cuando se enferman. Si es que llegan a consultar, se ha encontrado que esta consulta es de manera informal. Le hablan al colega vía telefónica. En la actualidad le mandamos mensajito por WhatsApp, oye, me siento mal. Consultamos a nuestro colega o al médico especialista que creemos que necesitamos en ese momento en el pasillo, o lo hacemos por una referencia a terceros. Entonces, aquí ya
nos vamos dando cuenta de lo difícil que es para el personal sanitario enfermar. No es nada fácil, pero insisto, no es nada fuera de lo común, porque también a nuestros pacientes les pasa, también a ellos les es difícil enfermar. La mayoría lo ignoran los síntomas, ignoran la presencia de la enfermedad. Y algo muy curioso que se ha encontrado, algunos reportes lo mencionan, es que los médicos son los primeros en tratar o intentar tratamientos no probados, ¿no? Como si aflorara todo este pensamiento mágico y no hay una confianza justo en la formación, en el conocimiento científico. Entonces, esto también lo vuelve difícil. ¿Cuántas veces nos pasa como profesionistas de la salud que inclusive nos molesta, nos llega a enojar que nuestro paciente llega tarde al tratamiento porque se automedicó, porque antes de llegar con el especialista fue con el brujo, fue con el sobador, fue con todos estos profesionistas pseudocientíficos, y por eso llegan con nosotros más complicados? Bueno, pues, ¿qué creen? Se ha encontrado que el personal sanitario estamos haciendo un poco lo mismo. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendríamos que justo asumir esta condición de paciente, pero esto es muy difícil, porque justo al aceptar esta condición de ser pacientes, tenemos que aceptar que va a haber muchos cambios, cambios a nivel personal, cambios a nivel profesional, cambios a nivel asistencial, o sea, de pasar de ser el médico nos volvemos el paciente en el hospital. A nivel profesional tenemos que reajustar muchas cosas. Hay un tema de ego cuando el médico se enferma, ¿no? Pero también sucede que pasa que hay mucha incertidumbre ante el futuro, igual que los pacientes. Cuando a nuestros pacientes les damos un diagnóstico, se enferman, le pasa exactamente lo mismo. Hay que reorganizar la vida. Cuando nos enfermamos tenemos que reorganizar la agenda, reprogramar las cirugías, las clases, todo esto que nos da mucho la identidad de lo que somos. También le pasa a nuestros pacientes. Justo, es lo que tenemos que hacer y es a lo que hay mucha resistencia. Ahora, estos cambios pueden ser a un corto plazo. Ay, si el padecimiento es de una semana, pero imaginemos que este cambio es un mediano o largo plazo. Existen todas estas resistencias. También esto me gustaría comentarlo. Tenemos estas resistencias porque somos humanos. No nos es nada fácil, igual que el resto de nuestros pacientes. En un libro que se publicó en Barcelona, se hicieron algunas recopilaciones sobre las experiencias de médicos cuando se enfermaban. Aquí les presento algunos datos interesantes, ¿no? Como por ejemplo, para un endocrinólogo, su mayor angustia fueron las prolongadas esperas antes de ser atendido en la consulta. Es interesante como decimos que, bueno, pues es paciente, pues que sea paciente, ¿no? Bueno, entender que paciente tiene que ver o viene de la etimología de ser de padecimiento. Él está enfermo, no precisamente su condición es que nos tenga que esperar, sino que él está padeciendo de algo y por eso es paciente. Un pediatra hospitalizado se quejaba del horario inconveniente de la ronda quirúrgica y mencionaba que cuando lograba medio despertar, ya se habían ido y no había podido lograr preguntar nada, no le habían informado bien, pero cuando luego les preguntaba, decía, nosotros ya pasamos, pero justo el horario no permitía esta comunicación médico-paciente. La mayoría de los médicos se sintieron en una condición de indefensión e intimidación durante las visitas médicas al ser objeto de tantas miradas. De repente sabemos que estamos en hospitales de enseñanza donde entramos varios, ¿no? El adscrito, el residente, el R1, el R2, el R3, el interno, el pasante, y sabemos que tiene un objetivo y es para utilidad para el paciente, pero pocas veces nos ponemos a pensar, un paciente en su camita, indefenso, frente a tantos desconocidos, ¿cómo se estará sintiendo él? Una conclusión bien interesante del doctor Cotó decía, tras ser hospitalizado, es una de sus conclusiones en su libro, dice que la medicina institucionalizada, tal como se practica, exacerba la angustia y el sentimiento de desprotección del paciente, con pérdida de toda autonomía y participación en lo que se hace sobre él.
Entonces, esto es lo que sucede a nuestros pacientes, es lo que nos sucede a nosotros también cuando somos médicos. Entonces, el enfermar de un médico, que es parte de la reflexión que yo les traigo el día de hoy, es una oportunidad para poder entender mucho mejor a nuestros pacientes, para poder trabajar en este tema de la adherencia al tratamiento, que sabemos que es lo más difícil. Pero justo nuestro enfermar es el que nos podría ayudar a entender por qué es difícil para el paciente y lo podemos usar a nuestro favor en nuestra práctica clínica. ¿Qué tenemos que hacer para hacer mejor adherentes a nuestros tratamientos como personal sanitario? Quitarnos la bata, ¿no? Dejar de pensar que el conocimiento nos va a blindar de enfermarnos y empezar a ser empáticos con nosotros mismos. Una de las primeras cosas que sucede cuando un médico se enferma, así como mencionaba al principio, hay una ironía de por qué se enferma de la sociedad hacia el médico, también el médico se empieza a castigar un poco. Lo hemos vivido mucho en esta pandemia, como el personal sanitario que se ha enfermado, a ratos lo ha vivido con mucha culpa. Entonces, tenemos que ser empáticos en nuestro propio enfermar para poder ser empáticos en el enfermar de nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia entre nosotros, con nosotros y con nuestros pacientes? Bueno, es en lo que voy a centrar estos últimos minutos. La estrategia central que se ha usado para tener una buena adherencia al tratamiento es proporcionar información, lo que nosotros llamamos mucho psicoeducar, porque se parte de la premisa que las personas bien informadas desarrollarán estilos de vida más saludables, o sea, pegarán mejor a estos estilos. Sin embargo, se ha encontrado, por ejemplo, que el tabaquismo y el consumo de alcohol en personal sanitario es muy alto. Y aquí empieza a entrar la ineficiencia de esta estrategia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los más informados sobre las consecuencias del tabaquismo y el alcoholismo? Pues el personal sanitario. Sin embargo, es muy alto. Entonces nos encontramos frente a que el estar informados no nos blinda de nada. No nos hace acercarnos de una manera más efectiva a las intervenciones o a los estilos de vida más saludable o a los cambios que requerimos, ¿no? Entonces aquí es donde entra mucho la investigación que se ha hecho en psicología y se ha encontrado que la motivación o el deseo de cambio para modificar conductas y hábitos no saludables dependen de muchísimos factores. Uno de los factores más importantes o más centrales es que la comunicación debe de basarse en el respeto al paciente, las creencias y nuestra escala de valores. Entonces, es importante que nuestras indicaciones, nuestras intervenciones, nuestras opciones de tratamiento justo estén centradas en esto, en respetar al paciente, en sus creencias y en sus valores. Hay que estimular la motivación desde el momento uno que nos encontramos frente al paciente. Y a veces creemos en este esquema muy paternalista que regañándolo, jalándole la oreja a nuestro paciente, le vamos a ayudar a cambiar. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Tenemos que favorecer el posicionamiento hacia hábitos sanos, pero justo desde la motivación, desde algo donde él se sienta capaz de hacer y libre de escoger, porque luego solo damos las indicaciones y no le damos opción a nada. Entonces tenemos que centrar o poner en el medio del tratamiento al paciente y verlo como es, con esta serie de escala de valores, de creencias, de factores que van a influir al momento de ser pacientes. Les pido que recuerden cuando ustedes han sido pacientes y les dan una indicación que está completamente fuera de su estilo de vida, es mucho más difícil seguirla. La investigación en psicología pues también nos ha ayudado a entender que la disposición al cambio depende de cada etapa en la que nos encontremos, frente al diagnóstico, si es un diagnóstico reciente, si es un diagnóstico, una enfermedad que va a tener una duración en un corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces, cada parte de la enfermedad o cada etapa de la enfermedad va a tener cambios
o generar cambios en la motivación y en la capacidad de responder a los cambios que cada etapa de la enfermedad implique. Esta responsabilidad y este potencial de cambiar lo va a sentir diferente el paciente y nosotros mismos cuando enfermamos, de acuerdo a cómo está progresando la enfermedad y cómo está progresando el tratamiento en sí mismo. Entonces debe de haber una adecuada relación entre las herramientas y estrategias terapéuticas con procesos particulares de cambio. O sea, tenemos que cuidar que nuestras intervenciones justo sean herramientas que favorezcan este cambio que tiene que ser permanente en un paciente con dolor crónico. El cambio que tuvo que ser al principio de aprender a tomar medicamento diario se tiene que sostener a largo plazo. Entonces tenemos que darnos cuenta si esta disposición a sostener el cambio inicial sigue o no sigue y estar dispuestos a ver cuáles son los factores que están influyendo ahí. Ya para ir cerrando, les voy a dejar aquí como algunos de los principios teóricos y prácticos básicos para mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales para fomentar la adherencia. Y esto, insisto, es para ayudarnos a ser mejores pacientes, pero mejores con nuestros pacientes, pero insisto, también ser mejores pacientes, ¿no? Tenemos que expresar empatía. Esta es la estrategia central para fomentar una adecuada adherencia con nuestros pacientes. Aceptar y respetarlo. Aceptar y respetarnos también como pacientes. Desarrollar las discrepancias. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros no queremos cambiar y seguimos no queriendo ir al médico, no haciendo caso, no siguiendo las indicaciones de nuestros colegas, tenemos justo que desarrollar esta discrepancia entre, a ver, si sigo haciendo esto, ¿dónde voy a parar? Y eso es a donde yo quiero ir. Es lo mismo que le tenemos que ayudar a nuestro paciente, no regañándolo, pero sí ayudándolo a ver de que, a ver, si no se quiere tomar el medicamento, si no se quiere ir a hacer tal intervencionismo, dónde está y a dónde vamos a ir a parar. Pero insisto, no desde el regaño, sino desde la empatía, poderle expresar y plantear las opciones de una manera mucho más empática. Hay que evitar argumentar y discutir. Esto nunca nos va a llevar a nada. Regañar al paciente, obligarlo a hacer algo, nunca va a ser una buena estrategia y es la que más genera resistencia. Justo, trabajar en las resistencias del paciente. Andy en su presentación nos platicaba de todos los factores que están influyendo para que el paciente no se adhiera al tratamiento. Y a veces nos tenemos que tomar 2 minutos de la consulta para preguntar por qué no está siguiendo el tratamiento. Y puede ser algo desde que la barrera puede ser económica o social o alguna emoción de vergüenza. ¿Cuántas veces nos encontramos que nuestros pacientes no quieren tomar los medicamentos por el costo? Y les da mucha pena decirnos que no le alcanza y que necesitamos prescribir un medicamento más económico, más barato, ¿no? O que tal efecto secundario de tal medicamento lo pone tan mal que le provoca efectos secundarios que lo avergüenzan o que lo pueden llegar a atormentar. Entonces, tenemos que abrir un espacio para conocer estas resistencias en la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Son de muchas índoles. No todas las vamos a resolver nosotros, pero cuando el paciente puede expresarlas, va a ser mucho más fácil que las modifique o se sienta capaz de modificarlas. Y justo, esta es la última estrategia, apoyar y fomentar el sentido de autoeficacia. Apoyarlo a que se sienta capaz de hacer esto que es tan difícil. El enfermar, insisto, ya lo planteé a lo largo de estos minutos, nos es difícil a todos, tanto a nosotros como personal sanitario, como a nuestros pacientes. Usemos eso para ser mejores profesionistas. Aquí les dejo mis referencias y muchas gracias por su atención. Espero que se cuiden y seamos mejores pacientes para la próxima. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Rangel Domínguez. Yo soy psicóloga clínica. Tengo una maestría en medicina conductual y el día de hoy voy a hablar con ustedes acerca de cómo promover la adherencia terapéutica entre nuestros pacientes. Recordando lo que ya revisamos en la presentación anterior con la maestra Andrea Herrera,
debemos tener presente que la adherencia al tratamiento implica una serie de conductas que nos acercan a las recomendaciones que nos brinda el equipo de salud, y estas pueden incluir un régimen farmacológico, un régimen de alimentación saludable, actividad física, así como la eliminación o disminución de hábitos nocivos. Además, una presentación saludable de las emociones, los pensamientos y conductas relacionadas con la interacción social. Pero para poder llevar a cabo todas estas acciones, todas estas conductas, es importante que nuestros pacientes sepan 3 cosas: qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El día de hoy les quiero compartir algunas recomendaciones generales sobre las cosas que ustedes pueden hacer para fomentar que sus pacientes sean más adherentes a sus tratamientos. Es importante que tengamos presente que existen una serie de variables relacionadas con la adherencia al tratamiento, y que todas estas variables tendrán que estar encaminadas o dirigidas a fomentar 3 elementos: la autoeficacia, el autocontrol y la autorregulación. Vamos a definir cada una de ellas. La autoeficacia se conoce como ese grado en que las personas, los pacientes, confían en sus propias capacidades y habilidades para llevar a cabo esas actividades o conductas que les acercan al tratamiento, ya sea farmacológico, ya sea físico o psicológico. El autocontrol se va a definir por su parte como la capacidad para disminuir la ejecución de aquellas conductas que a mediano plazo o a corto plazo incluso parecen satisfactorias o agradables, pero que a largo plazo los alejan de su meta de salud. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. De manera inmediata, tal vez una comida alta en carbohidratos o fuera de los parámetros que se le han indicado pueda parecer muy satisfactoria, puede parecer verdaderamente reforzante, rica, así sabrosa, pero si a esta conducta le sumamos otros eventos y otros eventos, puede ser que a largo plazo se esté alejando de sus metas de control de la glicemia. Y finalmente vamos a encontrar al proceso de autorregulación, que se compone de los 2 principales. La autorregulación va a ser el efecto o va a ser resultado de la autoeficacia y del autocontrol. Y la autorregulación se define como aquel conjunto de conductas o de estrategias que lleva a cabo una persona para lograr guiarse y mantenerse en una conducta más apegada al tratamiento indicado. ¿Qué variables dependen? Bueno, pues ya nos lo han explicado en una presentación previa, pero vamos a ver que existen factores del propio paciente, del personal médico, del equipo terapéutico, del contexto económicos y sociales que van a afectar estas variables. Y entonces, como un equipo de salud, sobre todo un equipo de salud experto en dolor crónico y en cuidados paliativos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias que podemos desempeñar? En las siguientes diapositivas ustedes van a encontrar del lado izquierdo cuáles son algunas recomendaciones generales y en un recuadro naranja los recursos importantes que deben de tener presentes. Además, en un pequeño recuadro en letras azules, van a encontrar una clave o una frase que puede ayudarnos a recordar qué hacer en cada uno de estos momentos. Al iniciar un tratamiento es importante que conozcamos de la manera más amplia posible quién es nuestro paciente, cuáles son sus características, y para esto nos va a ser de mucha utilidad la entrevista, una herramienta en la que muy probablemente todos ustedes ya tengan habilidades muy desarrolladas. Pero les quiero pedir que a esa entrevista también le incluyan una sección donde indaguen sobre los conocimientos y creencias de salud
así como de la toma de medicamentos y de conductas saludables que tiene su paciente. Esta entrevista puede indagar, o esta sección de la entrevista deberá indagar sobre qué piensan acerca del medicamento. Particularmente en el contexto que nos ocupa en este congreso, que es el dolor crónico, nos vamos a encontrar con que existen una serie de creencias relacionadas con el consumo de analgésicos, de manera general, pero particularmente en aquellos que están derivados de los opioides o que su base son los opioides. Algunas de estas creencias están relacionadas con la posible adicción que pudieran generar, con que son dañinos o son tóxicos a otras partes del cuerpo, y entonces podemos escuchar verbalizaciones como me quita el dolor, pero me descompone en otra cosa. Pero también debemos de estar muy atentos porque a veces los pacientes pueden tener creencias donde se minimizan los efectos secundarios o los efectos a largo plazo de algunos medicamentos, como pueden ser el paracetamol o el ibuprofeno, al creer que son medicamentos menos potentes que la morfina u otros opioides, pueden pensar que son inocuos y entonces no cumplir con su adherencia al tratamiento y ponerse en riesgo. Por eso es muy importante que demos un espacio en nuestra entrevista para que estos pacientes puedan explayarse en este sentido. ¿Qué saben? ¿Qué entienden? ¿Y qué creen acerca de los fármacos? En este punto, lo mejor que tú puedes hacer para fomentar la adherencia al tratamiento de tu paciente es escucha bien. Escucha lo que tiene que decirte respecto a estos fármacos o respecto a las indicaciones que vas a brindarle. También al inicio del tratamiento es importante que brindemos algún tiempo para educar a nuestro paciente. ¿Educarlo en qué sentido? Pues sobre la enfermedad, el tratamiento, los efectos secundarios que puede percibir al tomar estos fármacos, pero también psicoeducarlo sobre cómo esas conductas saludables o cómo esas conductas que vamos a implementar ahora contribuyen a mejorar sus condiciones. En este caso es importante que recordemos que invertir tiempo en la educación de nuestro paciente va a redituarnos en la adherencia al tratamiento y por lo tanto vamos a tener pacientes mejor controlados. Los recursos importantes que pueden utilizar en este momento son materiales de apoyo como esquemas, gráficas, videos, hacer uso de las redes sociales nuevas donde podamos motivar que nuestro paciente vea contenidos cercanos a lo que nosotros queremos implementar, la conducta que queremos fomentar. Para esto es muy importante que ustedes identifiquen el nivel cognitivo de su paciente. ¿El nivel cognitivo es bajo o está limitado por algunas condiciones? Utiliza entonces los recursos más simples a tu disposición, como las gráficas o imágenes. El nivel cognitivo de tu paciente es más alto, puedes utilizar otros recursos como las lecturas, las analogías, las metáforas o incluso también dentro de las nuevas redes sociales utilizar algunos esquemas que son imágenes muy cortas, muy directas, incluso como los memes relacionados con salud. Al iniciar el tratamiento e implementar conductas saludables, conductas más cercanas al control de una enfermedad en tu paciente, también recuerda proveerle de los parámetros de comparación. No es suficiente con decir que necesitamos que disminuya su glucosa o que controle su presión o que disminuya el consumo de carbohidratos. Tampoco es suficiente con indicar que necesita mejorar sus condiciones de salud mental. Necesitamos ofrecerle parámetros con quien comparar sus logros o sus avances. En este sentido, es importante que utilices recursos como las tablas de parámetros, donde ofrezcamos opciones y donde le indiquemos
cuáles son las medidas saludables, cuáles son los límites superiores o los límites inferiores en los cuales él puede manejarse, pero también ofrécele estrategias de atención. Es decir, si está superando o está muy cercano a superar el parámetro, ¿qué puede hacer? Puede tomar más del medicamento, debe acudir a urgencias, debe informarte vía telefónica o qué hacer en esos casos. Recuerda nuevamente que invertir tiempo en brindarle estos recursos a tus pacientes va a ayudar a su adherencia al tratamiento. ¿Qué otras cosas podemos hacer al iniciar un tratamiento o implementar un nuevo manejo? Establece acuerdos con tu paciente sobre cuáles serán las metas. No nada más les digas que la próxima vez esperas verlo mejor. Indica a qué te refieres con verlo mejor. Puedes decir que la próxima vez que lo veas, esperas que él o ella hayan logrado hacer 15, 20, 30 minutos de ejercicio cardiovascular y que lo tengan registrado. Indica que la próxima vez que lo veas, esperas de él que haya realizado 2, 3, 4, 5 llamadas con sus seres más cercanos. También es importante que entrenemos en las habilidades requeridas para cada plan terapéutico. Por ejemplo, si nosotros instauramos un manejo de activación conductual, hablando desde el punto de vista psicológico, es importante que implementemos previamente o que establezcamos previamente cuáles son aquellas conductas que tienen que realizarse. Identifica las necesidades y los recursos. A veces no es suficiente con decirles qué hacer, sino que necesitamos saber con qué recursos cuentan, cuáles son sus necesidades y acercar nuestro plan terapéutico a eso con lo que sí cuentan. Los recursos importantes que van a necesitarse en este punto, pues es una adecuada relación médico-paciente. Establece esa relación donde tu paciente tenga la capacidad y la confianza suficiente para comentarte cuáles serían algunas de las limitaciones para llevar a cabo el plan de manejo o el plan de cuidados que tú estás implementando. Recuerda en este punto que tú eres un factor que puede favorecer o limitar la adherencia al tratamiento. Es importante que para mantener las conductas más cercanas al control de la enfermedad, reconozcamos los logros de nuestro paciente. A veces es muy fácil señalar aquellas cosas que no se hicieron o aquello que lo mantuvo lejano al tratamiento, pero ahora vamos a hacerlo al revés o vamos a combinar estas actividades. Reconoce los logros que tu paciente ha alcanzado entre consultas o entre sesiones. Identifica las limitaciones y los problemas que tuvo para llevar a cabo el tratamiento. No solamente te quedes en la idea de que no lo cumplió como por una cuestión evolutiva o de no echarle ganas, sino que vamos a analizar un poco más qué lo limitó, qué lo puso en riesgo para no cumplir estas conductas, este tratamiento, y ofrécele opciones si es posible. Es decir, si él o ella te están reportando que, por ejemplo, las cuestiones económicas están limitando que compre este tratamiento, y si es posible, ofrécele opciones más baratas del mismo. Si esto no es posible, apóyate del equipo interdisciplinario. Seguramente tendrán otro recurso. En este sentido, contar con redes de apoyo como grupos o asociaciones que acercan medicamentos o que pueden dar ciertos descuentos al medicamento puede ayudarte mucho, pero también acércate al equipo de psicología. Probablemente las creencias o las emociones asociadas al manejo de los fármacos o de otras conductas saludables le esté generando malestar. Apóyate de tu equipo. Antes de terminar mi intervención, quiero recordarte que la adherencia al tratamiento es un proceso dinámico, que existe un cúmulo de factores relacionados a la adherencia al tratamiento y que la relación entre el equipo de salud y el paciente es uno de ellos.
Es importante, por favor, te pido que no olvides que la evaluación de las creencias relacionadas al tratamiento es tan valioso como una evaluación clínica. Es tan valioso saber qué piensa tu paciente respecto a la enfermedad y al tratamiento como hacer una entrevista para acercarte al diagnóstico. Si cuentas con un equipo de salud interdisciplinario, es mejor y tu atención será de mayor calidad. Te agradezco la atención en este tema. Gracias.